Me acuerdo cuando tenía 9 años que estaba en el dentista, en la sala de espera, con mi mamá, mi hermano y yo. Yo estaba sentado al lado de mi mamá. Estaba tranquilo cuando de repente se me ocurre una idea. No era cualquier idea. Era la mejor idea que a alguno se le pudo haber ocurrido en el mundo. De hecho, me había puesto a pensar cómo es que a nadie se le había ocurrido antes esta idea. ¿Qué tal si yo iba con el dentista y le pedía unos dientes que le sobraran y luego cuando los tenía los ponía debajo de la almohada para que el día siguiente el ratón Pérez me cambie esos dientes por plata? Listo, ya está. Pero había un problema. Yo a los 9 años era una persona muy tímida. Entonces no podía ir solo con el dentista a pedirle los dientes. Así que no tuve mejor ocurrencia que decirle a mi mamá que me acompañara para pedirlos. Ma, ¿me acompañás con el dentista para pedirle unos dientes y luego ponerlo debajo de la almohada y que el ratón Pérez me dé plata por esos dientes? Me contesta, no se va a poder. ¿Por qué no se va a poder? Porque el ratón Pérez se va a dar cuenta que lo estás intentando estafar poniendo todos los dientes debajo de la almohada. Tenía razón. Entonces digo, bueno, ponemos los dientes de a poco, qué sé yo, 1 por día, un poquito más lento el proceso, pero bueno, plata al fin. No, tampoco se va a poder. ¿Por qué? Porque un chico normal no pierde todos los dientes todos los días. También tenía razón. Y antes de que se me ocurra decir otra estupidez, mi mamá me interrumpe y me dice, Agus, el ratón Pérez no existe. Sí, el ratón Pérez no existe. Y así como me dijo que el ratón Pérez no existía, aprovechó un momento para decirme de que ni Papá Noel ni los Reyes Magos existían tampoco. Así que, bueno, eventualmente me puse a llorar. Lloré mucho. Pero no había llorado por el hecho de que ni el ratón Pérez, ni Papá Noel, ni los Reyes Magos no existieran. Me había puesto a llorar por el hecho de que mi mamá, la persona en que más confiaba, me había mentido toda mi vida. Bueno, en ese momento eran 9 años de mi vida, pero toda mi vida, en fin, me había mentido. ¿Con qué necesidad lo había hecho? Bueno, recientemente me encontré en internet una palabra. Esa palabra es posverdad, ¿sí? Y en vez de definir yo lo que sería la posverdad, preferiría que una organización oficialmente reconocida para definir palabras la haga por mí. Así que desde 2016 la definición de posverdad es la que está viendo en pantalla. Entonces, yo me puse a pensar, ¿no tendrá alguna relación esto de la posverdad con lo que me pasó con el ratón Pérez? ¿No será que ellos me estaban manipulando para que yo me comportase de alguna manera determinada como ellos querían? ¿O no me van a decir que cuando llegaba fin de año no se portaban mejor porque si no Papá Noel no le daba los regalos? Pero bueno, también me di cuenta de que la posverdad se encuentra mucho más en lo cotidiano de lo que realmente pensamos. Por ejemplo, me acuerdo cuando fui por primera vez a una de estas cafeterías modernas que hay ahora, me encontré con algo que es un frappuccino. Yo en ese momento no sabía que era un frappuccino. Así que bueno, la única forma que tenía para descubrir que era un frappuccino era pedirme uno. Así que me pedí un frappuccino grande. Y luego de esperar unos minutos que me lo dieron, me lo dan, lo pruebo y me doy cuenta de que en realidad el frappuccino es un helado. Sí,
como les digo, el frappuccino es un helado. Y no fue la única decepción que me había llevado en ese momento, sino que viendo los vasos de las demás personas, que también habían pedido un frappuccino, me di cuenta que tenían vasos más grandes que el mío. Ahora, si yo me pedí un vaso grande, ¿por qué hay vasos más grandes que el grande? No entiendo, ¿por qué me venden el vaso grande como si en realidad es algo chico? ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué es lo que esperan de mí? Así que bueno, este es un caso tranqui de posverdad. Si nosotros nos dejamos estar, pueden pasar cosas como la siguiente. No sé si se acuerdan, hace un par de meses que salió el titular de la famosa bacteria que mató a 6 personas. El titular de ahí es del 11 de septiembre, para cuando a ese entonces la bacteria ya había matado a 5 personas. ¿Sí? Como pueden ver, el titular dice, la bacteria mató a 5 personas. No sé si se dan cuenta de la gravedad del asunto. Una bacteria mató a 5 personas, gente. Hay una epidemia. Cualquiera de ustedes puede ser el que sigue. No sé qué están haciendo acá. Y bueno, tal fue el caos que generó esta noticia, que al día siguiente sucedió esto. Que los hospitales no daban abasto. Algunos se puso a investigar de qué es la bacteria, de qué bacteria estamos hablando, por qué dicen que es letal, cómo murió la gente. ¿Alguno sabe algo de cómo fue? Bueno, en mi caso me había puesto a buscar un poco sobre la bacteria y qué sé yo, y me encontré con otro titular que decía de que en realidad no es ningún brote, no es nada raro, no es una epidemia, simplemente fueron casos aislados. Ahora, ¿por qué pasamos de una primera noticia en la que nos venden que es el fin del mundo cuando en realidad no lo es? Vamos a ver un par de cosas. La bacteria de la que estamos hablando es el Streptococcus pyogenes, que por si no lo saben es una de las bacterias más conocidas en el mundo, una de las primeras de hecho en conocerse. Y también buscando un poco me di cuenta que es muy probable que todos nosotros tengamos esta bacteria en el organismo. Pero si nosotros tenemos la bacteria, ¿por qué no estamos enfermos? La razón se trata a que nuestro sistema inmunológico está preparado para que esta bacteria no nos afecte, ¿sí? Lo que pasó con esta gente que lamentablemente falleció fue que tuvieron una enfermedad antes de tener el estreptococo, ¿sí? Haciendo que sus defensas bajaran y que la bacteria tenga una oportunidad para atacar al cuerpo. Y no solo eso, sino que la gente que se murió no por la bacteria en sí, sino por algo que se llama septicemia, que es lo que ocurre cuando la bacteria de alguna forma logra filtrarse al torrente sanguíneo. Y ya les digo yo que una persona con septicemia no tiene muy buen pronóstico de vida. Más o menos el 20% de los casos se salvan, no mucho más de eso. Y también otra cosa más, yo hace 2 años tuve estreptococo, 2 años consecutivos de hecho, en primavera. De hecho estoy rezando y dándole gracias a Dios de que del año pasado tuve estreptococo. Y bueno, estoy acá parado frente a ustedes. Esto es lo que pasa cuando dejamos de ver las cosas como realmente son y empezamos a verlas como creemos que son, a partir de lo que nos dicen, de las emociones y los sentimientos que esto nos genera. No les vengo a vender si la posverdad es buena o si es mala. Eso da igual. Les vengo a decir que esto es algo que pasa y que depende de cada uno de nosotros buscar aquella verdad que se justifica por sus argumentos y no por sus sentimientos. De esta forma podemos descubrir cuándo una mentira es que se vuelve una verdad, que en realidad el frappuccino es simplemente un helado, que el estreptococo no es, ni siquiera fue una epidemia, y que si se portan y tienen algún diente de leche, si lo ponen debajo de la almohada, el ratón Pérez puede que les cambie ese diente por plata. Muchas gracias.